La familia también fue impactada por la reforma. El principio bíblico del sacerdocio universal de los creyentes despertó en los padres de familia el sentido de responsabilidad en la instrucción y formación de sus hijos, permitiéndoles enseñar principios y valores en casa, tal como establece la Escritura. No inhabilitaba a las mujeres, al contrario, las facultaba para que también ejercieran labores formativas y educativas, no solo en casa, sino también en la iglesia. El concepto de familia monógama tiene sus raíces en la Reforma. Se aleja del concepto medieval de la mujer como propiedad, dirigiéndola a un modelo relacional, de acuerdo al modelo bíblico del matrimonio. Así es, mis hermanos, damos inicio al primer segmento y para ello nos acompaña el licenciado Ronnie Arroyave, catedrático de CETEGUA, y estará con nosotros en esta mañana para poder compartir. Muy buenos días, licenciado, gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenos días, es un placer estar con ustedes, poder saludarles personalmente, porque en medio de esta situación que estamos viviendo, aunque sea de vez en cuando, pero saludarnos pues en forma presencial es un privilegio, es un gusto. Amén. Claro. Amén. Para nosotros es una alegría, Pastor Rigo, poder tenerlo, porque será de bendición para nosotros y para ustedes que están en casa también. Así es, hablando de nuestro hermano licenciado Ronnie Arroyave, excelente catedrático, egresado de la Universidad Panamericana de la Facultad de Teología, profesor de griego, hermanos, muy bueno. Yo fui su peor alumno cuando estuve con él, pero me tuvo paciencia y aquí seguimos, Milik, siempre en la obra del Señor. Pero quería agradecerle públicamente por sus grandes enseñanzas en introducción al Nuevo Testamento, griego, teología lucana, entre otros cursos que pude recibir con usted. Muy buen catedrático, y a mí me agrada que hoy sea usted el que nos acompañe para hablar de este tema. Solo a Dios la gloria. Amén. Licenciado, vamos a hablar de Soli Deo Gloria, la última de las solas de la Reforma, pero quisiéramos tener un resumen de las solas anteriores. ¿Usted podría platicarnos un poquito acerca de ello? Por supuesto, mi hermano, aunque si me permite tal vez medio minuto, solo para dirigirme al pastor Rigoberto, ¿verdad? En el sentido de que mi hermano no es bueno mentir, hombre. Miren ustedes, el hermano fue un excelente estudiante, precisamente. Claro que sí. Y sí, mi hermano, claro, como se lo decía, este Soli Deo Gloria no se da en el aire, ¿verdad? No se da porque sí, sino que es consecuencia de lo que se le ha llamado a las 4 solas anteriores. Precisamente el día de ayer alguien me preguntaba, mire, ¿y por qué se les dice las olas? ¿Por qué? ¿A cuenta de qué se les conoce con ese nombre? Y entonces se le decía yo, es una especie de resumen, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se dice la gracia, sola. La escritura, sola. ¿Sí? La fe, sola. Y así sucesivamente. Entonces, es una manera, pues, resumida y hasta pintoresca de decirlo así. Pero sí, mi hermano, por supuesto que es muy importante ubicar el Soli Deo Gloria dentro del contexto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué surge? Y, bueno, se han estado mencionando en el canal, precisamente, estas solas. Y todo parte de la sola escritura o sola escritura o solo la Biblia, como decimos nosotros actualmente. Cuando nosotros ahora, para nosotros ahora, digamos unos 500 años después, tan fácil que es decir, no, es que mi Biblia y la Biblia es el libro de autoridad. La Biblia es, por ejemplo, el libro donde yo me encuentro con Dios, en donde Dios a mí me habla, etcétera, etcétera. Pero mis hermanos, lamentablemente eso no siempre fue así, ¿sí? Precisamente usted mencionaba, mi hermano Eduardo, que la reforma se da en el siglo XVI, en 1517 precisamente.
bueno, comienza, ¿verdad? Digamos, y podríamos decir que ni siquiera comienza, sino que es en donde verdaderamente se comienza, ¿verdad? Se concretiza la reforma, porque si hacemos nosotros historia, lo que sucedió en 1517 fue ese boom, esa consecuencia de las inconformidades, de todo lo que habían aportando los teólogos anteriores. Pero bueno, decía, no siempre fue así. Por ejemplo, antes de que se tuviera plena conciencia, y tal vez diría yo aquí también, ¿verdad? De que la Biblia es el libro de donde Dios habla, que la Biblia es, digamos, el libro considerado como norma suprema de fe y de conducta. ¿Sí? No se dice de ninguna manera con esto de que los libros, por ejemplo, escritos por gente verdaderamente estudiada, los aportes científicos que se han hecho, que eso no está bueno. No, no, son muy buenos. Pero se dice que la Biblia es el libro al cual se le considera, por lo menos nosotros los cristianos, los creyentes, se le considera como la norma suprema. Yo puedo tener un buen libro de pedagogía, puedo tener un buen libro de psicología, puedo tener un buen libro de sociología y me van a dar buenos aportes, buenos conocimientos. Pero la última palabra la tiene lo que decimos nosotros ahora, la palabra, la Biblia. A eso se refiere, que solo la Escritura. Es decir, es la norma suprema en cuanto a fe y conducta. ¿Qué debo de hacer y qué no debo de hacer en determinadas circunstancias? No voy a ir al libro de psicología, pues, a pesar de que es muy bueno. Voy a ir a la Escritura para, digamos, inspirarme, podríamos decir, en cuál va a ser mi conducta. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí ante esa circunstancia X que yo estoy atravesando? Entonces, a eso es a lo que se le llama la sola Escritura. Y otra cosa, mis hermanos, que es muy importante saber, es, así como dije hace un momento, que el Soli Deo Gloria no se da en el aire, ¿sí? Porque sí, pues bueno, tampoco las otras 4 solas se dan en el aire. Son una respuesta, ¿sí?, que da la Reforma. Inicialmente, digamos, la teología luterana, ¿sí?, son una respuesta ante ciertas situaciones bastante anómalas que se estaban dando en esa época y que se habían dado, digamos, en los 15 siglos anteriores, ¿sí? Por ejemplo, se tiende a pensar, ¿verdad?, de que los reformadores escriben, bueno, solo la gracia, solo la fe, solo la Escritura. No, no fue así. En realidad, estos principios son extraídos de el vasto cúmulo de literatura que se escribió en ese entonces, en el siglo XVI. ¿Sí? Entonces, con cada una de las solas, lo que se pretende es dar respuesta, decía, a esas situaciones anómalas. Por ejemplo, con decir la sola Escritura, lo que se pretendía era oponerse, así, realmente oponerse a que la máxima autoridad, por ejemplo, la tenían los concilios, los papas, el magisterio, o incluso la iglesia misma, ¿verdad?, que tenían autoridad divina. Cuando se ha comprobado a través de los siglos, las mismas personas que han defendido que defendieron esas doctrinas en su momento, han tenido que aceptar precisamente de que los concilios y que las personas son falibles, ¿sí? Por eso es que la doctrina de la sola Escritura se opone a eso. Es, digamos, como una reacción, ¿verdad? Si se creía que los concilios, los papas, etcétera, estaban aquí, entonces osciló el péndulo y la sola Escritura se pone acá. Pero bueno, también está la sola gracia, ¿sí? Por ejemplo, entendemos nosotros un versículo muy querido por nosotros los cristianos evangélicos,
cuando recordamos aquellas palabras de Pablo, cuando dice, por gracia sois salvos. ¿Sí? No es por mi mérito propio, no es algo que yo pueda aportar pues para ganarme, digamos, mi salvación. Entonces, en el caso de la gracia, también esa doctrina, esa sola con la cual se conoce ahora, se opone a que el hombre puede ganarse la salvación por sus propios méritos, aportando algo, comprando la salvación. El colmo, por ejemplo, el que se llegó en el siglo XVI con la compra de indulgencias, por ejemplo, ¿verdad? Que aquel que tenía dinero, pues compraba su indulgencia y ya era salvo. Entonces los reformadores se oponen rotundamente a eso. Entonces la sola gracia también es en oposición a. ¿Sí? No es porque se dé en el aire, no es porque se oiga bonito. En el caso de la sola fe, pues lo mismo. Okay. Digamos, en el mismo versículo, cuando dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Sí? No de vosotros, ¿sí? No de vosotros. Es algo que Dios da. Si nosotros leemos, por ejemplo, el libro a los romanos, la carta a los romanos, la carta a los gálatas, por ejemplo. Mis hermanos, son cartas que están, si me permiten ustedes, saturadas, pero saturadas totalmente. ¿Sí? Basta hacerles una pequeña aparición para que destilen, ¿verdad? ¿Qué cosa? La gracia. Porque se habla precisamente de que no es por medio de la ley que nosotros vamos a alcanzar nuestra salvación. La condición de hijos de Dios. Recordemos que ya, por ejemplo, Juan dice que, hablando en el famoso prólogo, ¿verdad? Que se le conoce. Dice, a lo suyo vino, hablando del Señor Jesús, hablando de la palabra, del logos precisamente, pero los suyos no le recibieron. Pero eso sí, a los que le recibieron, ¿sí? Y ese recibir precisamente es a través de la fe. Sí. Y bueno, la fe tampoco se puede dejar en el aire. Es una fe que tiene dirección. Es una fe que apunta hacia alguien. Y es la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En Él, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice Juan, ¿verdad? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es curioso, a mí siempre me ha llamado la atención que ya de último, ya prácticamente al final del libro, ¿verdad? Del Evangelio de Juan, él dice, y lo dice, pero con toda la claridad del caso, que el Señor Jesús, dice, hizo muchas cosas, muchísimas más cosas de las que Él escribió en su libro. Y yo siempre me he puesto a pensar, bueno, el Señor Jesús ha de haber sido un muchacho, y me permito decir así porque se dice que él tenía 30 años, ¿sí? Más o menos, que ha de haber sido un muchacho alegre. Yo jamás me había imaginado a mi Señor Jesús triste, todo melancólico, deprimido. No, yo me lo imagino siempre alegre, ¿sí? Comunicando gozo, comunicando amor. A un Señor Jesús bromista, por ejemplo, ¿sí? Entonces, dice, el Señor Jesús hizo muchas cosas que no están escritas en este libro. Pero eso sí, dice, las que se escribieron, las que iba a escribir, son para que ustedes crean, ¿sí? Que Él es el Hijo de Dios. Y para que al creer, ¿sí? Ustedes sean salvos en su nombre. Entonces, mi hermano, esa fe no es una fe en el aire, no es una fe así esotérica, así muy que porque sí.
un estado, digamos, espiritual. No, no, no. Es una fe, es una actitud que tiene dirección y que apunta hacia alguien. Y es hacia el Señor Jesucristo, hacia Jesús, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Sí. Entonces, la fe, decía, se opone también, ¿verdad?, a esa doctrina que sostenía que el hombre era capaz de dar algo. Bueno, está solo Cristo. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y que es Jesucristo, precisamente. No hay otro Salvador, no hay otro mediador, no hay ningún mediador. Por más que se quiera decir, sí, pero fíjese que esta doctrina viene desde tal siglo. Bueno, desde mucho antes puede venir, pero la Biblia dice otra cosa. Exactamente. ¿Sí? Es decir, solo es el Señor Jesucristo. No son las personas, no son las instituciones. Y personas, por ejemplo, por muy santas que hayan sido, ¿sí?, pues estarán en la presencia del Señor, por supuesto, ¿sí?, pero no son mediadores. Solo Cristo. Solo el Señor Jesucristo es el único y suficiente Salvador en quien nosotros creemos. Y bueno, y de todo esto se desprende también otra doctrina, que de la cual esa no vamos a hablar hoy, ¿verdad? Porque no era el caso, pero solo la menciono nada más, que es el sacerdocio universal de los creyentes, que mencionaba el hermano, ¿verdad?, en el anuncio previo. No necesitamos nosotros de ir a alguien para que interceda por nosotros. Nosotros podemos llegar a la presencia de Dios a través de la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Y de todo eso, mi hermano, se desprende el Soli Deo Gloria, que es como decimos en Guatemala, de lo que mero vamos a hablar hoy. Buenísimo. Y en el siguiente bloque, licenciado, estaremos hablando acerca del concepto de Soli Deo Gloria. Gracias por darnos este resumen general de las 4 solas anteriores, que nos ponen en contexto para el siguiente bloque, al que le invitamos a usted, pastor, a usted, televidente, pastor, para que estén pendientes. Así es, hermanos amados, yo disfrutando, y alguien se preguntará, ¿por qué han estado hablando tanto y tanto de lo mismo? Esto hay que recordarlo. Hermanos amados, de ahí son las bases teológicas de todo cristiano protestante nacido de nuevo. Así que hacemos una pausa para ya entrar en materia con el tema Solo a Dios la Gloria, expuesto por nuestro hermano licenciado Ronnie Arroyave. Ya regresamos. No trates de obtener conocimiento con el fin de debatir a otros, sino con el deseo de glorificar a Dios y de alimentar tu alma. Jonathan Edwards. Cambios en la música. Antes del 1517, la Iglesia Católica controlaba la mayor parte de la música religiosa en Europa. La participación laica era mínima. En las iglesias, la mayoría de la gente escuchaba cantos llanos, interpretados en latín por un coro. Las obras de teatro que describían historias bíblicas introdujeron la religión al pueblo en sus propios idiomas, pero la música vernácula raramente cruzó la puerta de la iglesia. Lutero rompió con esas estrictas divisiones
y transformó la vida musical cristiana, que para él no era solo para sacerdotes y coros distantes, sino que estaba al lado de la teología. Y era un regalo de Dios, y como tal, debería ser accesible a todo el mundo. Como nos damos cuenta, mis amados hermanos, la Reforma Protestante vino a hacer un cambio en todas las áreas, incluyendo la música. Ayer tuvimos a Manuel Jiménez contándonos un poco acerca de la historia de la música protestante. Y la fotografía que usted miraba atrás de su servidor era de Martín Lutero tocando una lúa, acompañado de su esposa, doña Catalina de Bora, y sus hijos, que pues ahí cantando, bueno, se hace la referencia a que estaban cantando y disfrutando Castillo fuerte es el Señor, de una manera de danza, decía nuestro hermano Manuel Jiménez el día de ayer. Estuvo muy bueno el programa. Ahora vamos a entrar ya en materia con el tema del día de hoy. Licenciado Ronnie Arroyave, cuando hablamos de Soli Deo Gloria o solo a Dios la gloria, ¿realmente a qué nos referimos? Porque uno escucha tanto y uno dice solo a Dios, ¿verdad? Dios merece la gloria. Pero a veces realmente ese concepto no está bien definido en nuestra mente. Claro. Precisamente por eso decíamos que esta sola, llamémosle así otra vez, es consecuencia prácticamente de las 4 anteriores. Porque, sí, mi hermano, como usted lo decía en este momento, ¿verdad? Frecuentemente nosotros los cristianos en las iglesias evangélicas pues se tiende a decir eso, ¿verdad? Es que solo Dios merece la gloria, ¿verdad? A Dios sea la gloria. Pero ¿qué significa específicamente dentro del contexto de lo que se está hablando? Recordemos que que las 5 solas más que todo enmarcan el concepto de salvación, ¿sí? Entonces, claro, ahí está involucrada la Escritura, está involucrada la fe, por supuesto nuestro Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Cuando se dice que solo Dios merece la gloria, porque eso es lo que significa solo a Dios la gloria, soli Deo gloria, que está en latín precisamente, y que no debe de extrañarnos, por cierto, ¿verdad? Haciendo un pequeño paréntesis, porque frecuentemente cuando uno habla cositas así o se menciona el latín, uno piensa que está asociado, por ejemplo, a ciertas denominaciones específicas, y no precisamente. Lo que pasa es que el latín se ha utilizado en el transcurso de la historia, incluso por la misma iglesia evangélica, la iglesia protestante, para digamos, denominar, llamémosle, a ciertas expresiones de la misma manera como, por ejemplo, en biología, nosotros escuchamos, por ejemplo, cuando decimos el leopardo, por ejemplo, le dicen que es el Felis pardus. Bueno, eso está en latín, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con concepto religioso. Entonces, lo mismo es en el asunto teológico, en el campo teológico. Soli Deo gloria, solo a Dios sea la gloria. Entonces, concretamente, solo Dios es el que merece la gloria en cuanto a la salvación se refiere. Porque precisamente a la hora de oponerse a algunas de las solas anteriores, a los conceptos manejados por la iglesia institucional, la iglesia de ese tiempo, que le daban la gloria, por ejemplo, a X persona, ¿sí? Digamos a algún santo, a alguna institución o a algún rito, por ejemplo, o incluso indirectamente hasta el dinero que podía proveer alguna persona para adquirir su salvación mediante las indulgencias. Entonces,
la doctrina del soli deo gloria, lo que significa en primera instancia es que en cuanto al concepto salvación, solo Dios es el que merece la honra, merece la gloria. Precisamente, ¿por qué? Porque la salvación, mis hermanos, es una obra de Dios. Y lo que se dice en las Escrituras, lo que mencionaba yo en el segmento anterior, de que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, etcétera, etcétera, y que por gracia sois salvos, mediante la fe, todo eso. Mis hermanos, este servidor se ha permitido llamarle que ese es el método de Dios. Así es la voluntad de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él es el que merece la gloria. ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo para cuestionarlo? Correcto. Bueno, padre, ¿verdad? ¿Y por qué? Imagínense ustedes qué ridículo sería en algún momento decirle, Señor, ¿y no será que mejor hubiera sido de tal forma? Este mortal, este imperfecto, este hombre pecador, diciéndole a Dios que por qué no mejor lo hubiera hecho de tal o cual forma. Entonces, el método de Dios en cuanto a la salvación, pues dice, bueno, el hombre no tiene nada que ofrecer. El hombre no puede, como dice Isaías, me parece, aunque me lave con lejía, aunque haga lo que haga, mi mancha ahí está. Es una mancha indeleble, prácticamente mi pecado. Entonces, necesito de que Dios mismo la quite. Y precisamente, esta es otra doctrina que está muy asociada. Nosotros aceptamos, cuando hablamos de la Santísima Trinidad, cosa que no podemos explicar, es un misterio. Nadie la ha podido explicar, mis hermanos, apenas han sido pequeños aportes, ¿verdad?, de buena intención, pero nadie ha sido capaz de explicarla. Pero cuando nosotros hablamos de la Santa Trinidad y decimos Jesucristo, estamos diciendo que es Dios también. Recordemos que nosotros hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 personas distintas, pero una sola esencia. Entonces, cuando el Señor Jesús viene, es Dios mismo viniendo a la tierra. Porque Él, como Dios, era el único que podía quitar esa mancha indeleble. Sí. Esa, solo para ilustrarla, ¿verdad? Una mancha que es mucho más indeleble que aquella que le ponen como cuando hay elecciones que uno va a votar, ¿verdad, hermano? Que le manchan el dedo y no se quita y pasa como 3 días y no se quita. Bueno, el pecado es una mancha que pasan años y años y años y no se quita. Entonces, solo Dios merece la gloria. Amén. Ese, en cuanto a la salvación se refiere. Pero decía, ¿por qué? Porque esta se lleva a cabo mediante su voluntad. Ese es su método. Así dispuso Él que, como diríamos en un muy buen chapín, que fuera la cosa, ¿verdad? Es decir, así lo quiso Él. Dios mismo viniendo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en 1517, quizá algunos años atrás, para que se llegara a esta doctrina, que se llegara a este pensamiento de soli deo gloria? Bueno, ya lo decíamos, tal vez implícitamente, ¿verdad?, en momentos anteriores. Frecuentemente cuando se tiene mucho poder, se dice que eso corrompe cuando se tiene un poder absoluto. Y yo creo que eso es lo que pasaba precisamente con la institución eclesiástica predominante en ese entonces. Tenía el poder absoluto sobre todo el mundo conocido de aquel entonces. Y de alguna manera o de muchas maneras se había corrompido. De alguna manera había, como quien dice, apartado a Dios de la escena
y ellos eran los que decían cómo era la situación en cuanto a la salvación. ¿Sí? Recordemos que para ellos en ese momento las reliquias era importante. Por ejemplo, se decía, este es un hueso que perteneció al santo fulano de tal. Y se permitía, ¿verdad?, que se le rindiera adoración a ese hueso. O a través de un rito tal y tal otra cosa. O a través de las limosnas tal y tal otra cosa. Recordemos que el sistema imperante en ese tiempo, mi hermano, era precisamente lo que se le llamaba el sistema penitencial. ¿Sí? Es decir, yo podía hacer lo que yo quisiera, podía actuar de la manera que yo quisiera, que al fin y al cabo, pues bueno, con una penitencia ya se había arreglado todo, ¿verdad? Entonces, muchas personas que ya, aunque poco, ¿verdad?, para la época, pero que habían tenido acceso a las escrituras, por ejemplo, el caso de Juan Hus, de otras personas a los que se les llama los precursores de la Reforma, ya se habían dado cuenta. De alguna manera habían expuesto ya sus opiniones, sus teorías. Y poco a poco eso fue permeando, poco a poco fue permeando la sociedad de aquel tiempo. Hasta que, mi hermano, como consecuencia de todo eso, pues se llega el momento en que, como a mí me ha gustado decirlo, ¿verdad?, surge ese boom, esa gran explosión a lo que se le llama la Reforma. Ya no se podía más, ya no. Entonces, se da esto, ya no era posible seguirle dando la gloria a los hombres, a las instituciones, a los ritos, etcétera, etcétera, sino que se entendió que es Dios el que tiene la gloria de todo esto. Por eso decía, esta sola también viene a ser una reacción, ¿sí? Se pensaba de esto, se da el movimiento pendular y la Reforma cree esto, lo diametralmente opuesto. Qué interesante eso, y lo que hoy hablamos de manera sencilla, podríamos decirlo así, hermanos amados, les costó la vida, les costó la vida. De hecho, la condenación de la iglesia medieval para aquellos que se oponían al pensamiento, ¿verdad?, aquellos que estaban en oposición. Canal 27 el día martes o el día miércoles, no recuerdo bien, puso una película, eso de las 11 de la mañana, hablando de William Tyndale. Y pues él fue enjuiciado, fue vencido en juicio, ¿verdad?, por oponerse al pensamiento de la iglesia, y fue condenado a muerte. Sin embargo, fue muerto, lo mataron, lo ahorcaron, y luego su cuerpo fue quemado. Posterior a eso, la muerte de ese hombre causó de que el Nuevo Testamento en habla inglesa estuviera disponible. Fíjense, hermanos, o sea, lo que hoy hablamos acá, a nuestros prerreformadores, a nuestros reformadores y a los postreformadores les costó la vida. O sea, estamos hablando que corrió sangre, que murieron, hubo duelo, hermanos amados, y pensaban que eran locos aquellos que estaban en contra del pensamiento. Por eso hay un pensamiento protestante que dice que a veces los pocos no es que no tengan la razón, los que están en contra del gran movimiento, ¿verdad? Hay que prestarle atención a los que piensan diferente, y en este caso los reformadores. Vamos a hacer una pequeña pausa en esta parte, pero es apasionante conocer la historia de la Reforma Protestante, de aquellos hombres que se opusieron y presentaron postulados, aún sabiendo que si los tomaban presos eran condenados a muerte. Eran condenados, hermanos amados, pero miren lo que hoy tenemos. Gracias a aquellos hombres que arriesgaron su vida, hoy tenemos la palabra del Señor en nuestro idioma, en diferentes versiones y traducciones, para que nosotros entendamos que solo Dios merece la gloria. Ya regresamos.
Dios tiene dos tronos, uno en lo más alto de los cielos y otro en el más humilde de los corazones. D.L. Moody. Para finalizar esta serie de cápsulas sobre la reforma del año de 1517, es importante enfatizar que dentro de los objetivos de la reforma se encontraba el acabar con los abusos cometidos por la Iglesia, especialmente en el ámbito económico. Lutero había estudiado a profundidad la Biblia, haciendo hincapié en la epístola a los romanos. Finalmente, sacó la conclusión de que la salvación es un don gratuito, no algo que se pudiera vender o comprar. Continuamos con más de este tema muy importante, Soli Deo Gloria. Y si usted está en sintonía y está pendiente, escríbanos a través de redes sociales y comparta esta transmisión también a través de Facebook, Buenas Nuevas de Esperanza, Canal 27. Licenciado Ronnie, ahora queremos platicar y conocer qué es lo que la Biblia dice al respecto del Soli Deo Gloria. Claro que sí. Bueno, podemos mencionar, podemos leer varios pasajes, pero hay uno, mi hermano, si me permite Sí. darle lectura. Es precisamente, bueno, lo voy a leer primero y después les digo cuál es. Pero miren ustedes qué belleza, precisamente cómo la Biblia exalta. En el fondo es ese sol y deo gloria. Y dice, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová porque solo, esta palabra muy importante, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo el cercano. Aleluya. Mi hermano, es el Salmo 148. Entonces, miren ustedes, qué interesante que la misma palabra nos exhorta, nos manda a darle alabanza precisamente solo a Dios, no al hombre, ¿sí? No a la criatura. Quien sea, ¿verdad? No a la criatura, sino al Creador. Amén. Así es. Y a propósito, esto también nos lleva a una segunda consideración, porque recordemos que en el segmento recién pasado dijimos que específicamente era no darle, que esta doctrina, se opone al hecho de no darle gloria a Dios en cuanto a la salvación.
pero también en términos generales, mis hermanos, y eso es, creo que lo que expresa el Salmo 148, es no darle gloria por todo lo que Él ha hecho, porque Él lo ha hecho todo. ¿Sí? Aún, mis hermanos, si nosotros, por ejemplo, en el ámbito de la física, de la astronomía, por ejemplo, se piensa, digamos, en la partícula, que hubo un momento del Big Bang o de la gran explosión, mis hermanos, esa partícula de donde los físicos dicen que ahora salió toda la materia, las galaxias, eso lo hizo Dios. ¿Sí? Es decir, Él es el que se lleva el crédito por todo. Nosotros nos ponemos a ver algún video, leemos algún libro de biología, por ejemplo, y vemos las maravillas, mi hermano. Y cuando digo maravillas, yo creo que me quedo muy, pero muy corto de cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona nuestro cerebro, la vista, el sistema circulatorio, etcétera, etcétera. Ahí vemos nosotros las maravillas de Dios. ¿Sabían ustedes que hay una teoría, que es la que, si me permiten ustedes la expresión, le mete zancadilla a la teoría de la evolución? Es la que la gente dice, bueno, la verdad que no podemos explicar esto. Y es el funcionamiento del ojo, mi hermano. El funcionamiento del ojo es tan perfecto que incluso los mismos evolucionistas dicen, aquí sí no podemos. No podemos explicar cómo funciona el ojo humano. Entonces, la Escritura precisamente declara, y no solo en este pasaje, sino en muchos más, que solo Dios merece la gloria de todo. Ok. Este versículo pues nos deja claro y podría llamarse como la base, licenciado, del Sol y Deo Gloria. Sí, bueno, decía, hay muchos pasajes, ¿verdad? En donde se nos dice pues que no es la criatura, ¿verdad? La que, claro, por supuesto, ¿verdad? Que dentro de los seres creados, eso es cierto, el ser humano, digamos el hombre, se dice en términos generales, es el único capaz de hacer cultura, es decir, de hacer cosas a partir de la naturaleza. Por ejemplo, miren ustedes estas maravillosas instalaciones que tenemos acá. Por ejemplo, estas cámaras tan finas, todo lo que tenemos. Eso ha sido creación humana, es cierto. Pero mi hermano, no nos olvidemos también que solo el hombre, solo el ser humano, de él es del único que se dice que fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Solo al ser humano se le dio la inteligencia para que pudiera fabricar cultura, que son las cosas creadas, ¿verdad? De ahí todos los demás no. Todos los demás seres no. El reino animal, por ejemplo, no lo hace. El hombre es capaz de crear cultura. ¿Pero por qué? Porque, mi hermano, al hombre se le dio, aunque en un grado infinitamente inferior, por supuesto, ¿verdad? Pero se le dio la capacidad también de ser creador de cultura. ¿Por qué? Porque fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Pero realmente el creador, el que dio todo eso, esa capacidad, es Dios también. Por eso es que soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Gloria a Dios. De verdad estamos aprendiendo mucho. Antes de hacerle mi segunda pregunta, licenciado Ronnie Arroyave, queremos recordarles que hoy a las 7 de la noche, el doctor Luis Fernando Solares, en su programa Propósito de Vivir, tendremos un tema muy interesante que lo expondrá nuestro hermano doctor Samuel Berberian. El tema es el efecto de la reforma en la actualidad. El efecto de la reforma en la actualidad, expuesto por el doctor Samuel Berberian, fundador del ministerio Doulos. Y ahí vamos a estar a las 7 de la noche para seguir aprendiendo
un poco más acerca del tema de la reforma. Si se ha dado cuenta, Canal 27 ha dado mucho énfasis en estos 504 años a la reforma protestante, siempre lo hemos hecho, pero este año ha sido muy bonito, porque el programa Buenas Nuevas de Esperanza se incluyó a hablar acerca de este tema. Ahora, licenciado, al escucharlo y ver todo esto, me surge alguna duda. Martín Lutero, ¿cómo llega a convencerse de que solo Dios merece la gloria? Porque recordemos que el contexto de Martín Lutero, al igual que los otros teólogos, pues habían sido educados, habían sido formados por la iglesia no reformada. ¿Cómo llegan ellos a convencerse? Obviamente tenían las escrituras, obviamente la investigación de conocer el hebreo, el griego, los lleva a darse cuenta de que lo que estaban enseñando era incorrecto. Pero ¿cómo Martín Lutero llega a convencerse realmente? Bueno, hay algo que yo siempre he sostenido. Precisamente en casa, y esto lo voy a decir aquí delante de cámaras, mis hermanos. Mi esposa me regaña, hombre, porque ella siempre dice, mira, pero es que no es tan así la cosa. Pero hay veces que yo comento con ella y le digo, fíjate que a mí alguien me dijo, mire, tal libro, por ejemplo, no lo lea, porque fíjese que ese libro es malo por tal y tal y tal cosa. Entonces le digo yo, me dijo que no lo leyera porque él ya lo leyó, ya se dio cuenta cómo es la cosa, pero déjeme leerlo a mí, ¿verdad? Y yo me voy a formar mi propia opinión. Mis hermanos, eso es algo que yo creo que es muy positivo y me parece, a raíz de su pregunta, mi hermano, que fue uno de los aspectos que estuvieron presentes en la vida de Martín Lutero. El hecho de que, bueno, las Sagradas Escrituras, la Biblia, lamentablemente se puede utilizar, depende de quién la utilice, se puede utilizar para cualquier cosa, ¿sí? Sabemos nosotros que actualmente hay muchos que utilizan la Biblia que son catalogados, por ejemplo, como sectas, que utilizan la Biblia, pero de una manera torcida, pues, de una manera no precisamente muy adecuada. ¿Qué pasaría si una persona, por ejemplo, que fue formada dentro de una de estas sectas y que enseña doctrinas que no son nada bíblicas, esa persona un día se pone a leer la escritura, pero él, ¿sí? No conforme le han dicho que significa, sino que él quiere convencerse. Entonces, obviamente va a llegar a conclusiones diferentes. Y yo creo que eso fue lo que pasó con Martín Lutero. Cuando principalmente dice la historia que él leyó Gálatas, que él leyó Romanos precisamente, y le sonó, le martilló aquella frase de el justo vivirá por fe, ¿sí? Claro, eso desde el punto de vista humano, pero por supuesto no podemos nosotros, mi hermano, jamás ignorar el hecho de que Dios mismo, el Santo Espíritu de Dios, obviamente tuvo que haber sido su guía, ¿verdad? Para ir proveyendo, digamos, la comprensión, la inteligencia, los nuevos criterios y que él llegara a nuevas conclusiones, ¿sí? Y compararlo, lo que al fin y al cabo decía este santo libro con las prácticas que él estaba acostumbrado a realizar, en las cuales él había sido formado, ¿sí? De la misma manera, como decía, de alguien que actualmente se hubiera formado en una secta y que leyera la Biblia. ¿Sí? Muchas gracias, licenciado. Definitivamente el arduo esfuerzo que hicieron los pre-reformadores, los reformadores y especialmente Martín Lutero, que se anima, ¿verdad?, a traducir la Biblia para el idioma alemán, hace que él se dé cuenta, hermanos amados, y que otros se den cuenta de lo que realmente decían las Escrituras y no como se los estaban enseñando de manera errada. Dice Hebreos capítulo 11 y versículo 6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Y definitivamente esto pasó en la vida de Martín Lutero, licenciado Ronnie, la necesidad de
de amarlo y conocerlo realmente y que otros lo llegaran a conocer y amar. Eso fue lo que lo motivó, Eduardito, a escribir y que empezara el movimiento de la Reforma Protestante a decir, la Biblia tiene la razón, solo Dios merece la gloria. Y empieza a despertar la Reforma Protestante y empieza a correr sangre también. Eso no lo debemos de olvidar, hermanos amados. Saber de que nuestros antecesores protestantes sufrieron para que hoy tengamos la palabra del Señor. Exactamente, y durante todo este tiempo, licenciado y Pastor Rigo, hemos conocido qué significa cada sola, hemos conocido qué significa la Reforma para nosotros, y la intención es recordarle a nuestros hermanos televidentes que tenemos algo que conmemorar, tenemos algo que agradecerle al Señor primeramente, la oportunidad que hoy tengamos una Biblia en la mano, que hoy tengamos la oportunidad de escuchar alabanzas, de escuchar himnos, de agradecerle a Él por lo que nos da todos los días. Y quisiéramos, para finalizar ya este segmento, licenciado, darle a usted la oportunidad que nos dirija en oración para que cada hermano pueda comprender o llegar a comprender la parte de darle solamente al Señor la gloria. Claro que sí. Solo una pregunta. ¿Cuántos minutos tenemos todavía? Tenemos aproximadamente 2 minutos. Entonces, ¿puedo...? Sí, claro. Que yo creo que es muy importante y yo traje este bosquejito porque yo creo que del análisis de las 5 solas podemos nosotros sacar ciertas conclusiones. Y la primera, mis hermanos, yo creo precisamente que es reafirmar que la salvación procede solo de Dios, ¿sí? Por amor y para su gloria, y que la finalidad es que el hombre le sirva y le honre. Hay una segunda conclusión, y esto lo tomé de la famosa Confesión de Fe de Westminster, una confesión que surge precisamente en la Reforma, cuando dice que Dios es único. Miren ustedes, Dios es único, viviente, verdadero, perfecto, espíritu purísimo, invisible, inmutable, inmenso, eterno, todopoderoso, sabio, santo, libre, absoluto, amoroso, benigno, misericordioso, paciente, verdadero, perdonador, glorioso y bondadoso. Aleluya. Solideo, gloria, mis hermanos. Y tenemos que negar también, a raíz de las olas, mis hermanos, que a Dios se le puede glorificar si confundimos adoración con entretenimiento. No es lo mismo. No es lo mismo, mis hermanos, ¿sí? Es peligroso hacer de la vida cristiana y la iglesia un escenario para venerar al hombre. Solo Dios, solo a Dios la gloria. No se nos olvide eso, mis hermanos. Una última conclusión, tenemos que retornar al centro, a Dios precisamente, ¿sí? Por tanto, dice, al Rey de los siglos, inmortal, este es otro texto, ¿verdad? Invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis hermanos. Claro que sí. Vamos a orar entonces. Amén. Nuestro buen Dios, queremos agradecerte, mi Señor, porque de ti proceden todas las cosas. Tu palabra es clarísima y bella cuando nos enseña que de ti, que eres el Padre de las luces, de ti viene todo, mi Señor. Y queremos darte gracias en primer lugar por lo que tenemos, pero también por lo que no tenemos. Mi Señor, hay cosas que tú no quieres para nuestra vida, aunque nosotros no comprendamos por qué, pero tu palabra nos enseña que tú quieres lo mejor para nosotros, que todas las cosas nos ayudan a bien. Queremos agradecerte por todas las cosas, pero en especial, mi Señor, sobre todas las cosas, darte gracias por haber provisto de un Salvador, de un sanador para nosotros. Aquí en este momento declaramos el Señor de nuestra vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por todo lo que nos has dado y por darnos la oportunidad de estudiar, de poder estudiar tu palabra, de poder enterarnos, mi Señor, de tu método, de tu voluntad, de lo que tú quieres para nuestras vidas. Te damos gracias por todo, te pedimos todo esto también en nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo.
Amén. Amén. Y amén. Licenciado Ronnie, muchísimas gracias. Qué gusto volverlo a ver, no solamente en una cátedra de seminario de la universidad, sino también acá con nosotros compartiendo todo ese conocimiento que usted tiene acerca de la palabra de Dios y de la historia de la iglesia. Eduardito, no me queda más que agradecerte la invitación que me hiciste para acompañarte el día de hoy con un tema apasionante, desafiante para regresar a los principios. Busquemos las sendas antiguas, tal como lo dice el Antiguo Testamento, hermanos amados. Preguntemos en dónde está. Preocupémonos si la palabra del Señor no está en nuestro corazón. Lamentémonos, hermanos amados, si nos estamos desviando. Como cristianos nacidos de nuevo, lo que tenemos que hacer es regresar a la Escritura, devorarla, enamorarnos de su palabra, compartirla tal y como es. Y creo que este análisis BNE ha provocado en eso en nosotros el volver a las Escrituras. Que Dios te bendiga, Eduardito. Gracias, pastor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, licenciado, por acompañarnos. Y a usted, amado hermano, gracias por estar en sintonía de Análisis BNE. Llegamos al final de la serie de las 5 solas, pero mañana tenemos una cita porque tenemos el conversatorio. No se lo pierda y lo esperamos la próxima semana en un siguiente análisis. Que Dios les bendiga. Mantener mis ojos en Jesús simplemente es quitarlos de mí mismo. Charles Spurgeon.